Ciudad de Georgia, Estados Unidos, 1976. Comienza el rodaje de Bisturí, Escalpel en su título original. Dirige un desconocido John Grishmer bajo libreto propio. Los melodramas de horror gótico venían siendo habituales en aquella época. La década de los 70 se caracterizó sobre todo por un montón de películas sureñas, dramáticas y terroríficas que se hacían en Estados Unidos. Y esta Bisturí es una de sus muestras más ignotas, siniestras e inteligentes. Grishmer rehúye, con astucia y con no poca personalidad, tomar como modelo demasiado explícito a Los ojos sin rostro de Franju, cuyo argumento es muy similar. Científico loco, o en este caso cirujano plástico, que decide reconstruir el rostro de su desaparecida hija en una stripper que ha sido golpeada hasta quedar totalmente desfigurada, ¿no? Lo que podría llevar a engaño en esta Bisturí es que se trata de otro thriller rural, otro psicothriller para los más finolis, o en definitiva película de horror gótico, película de gótico americano pura y dura, basada sobre todo en el romanticismo, en el incesto, en la perversión que pueda emanar de un personaje siniestro como el clásico Mad Doctor o el clásico señor obsesivo con la desaparición de un ser amado, ¿no? Aquí lo que hace Grishmer es huir de esa faceta más, digamos, gótica, romántica y macabra, y decide meterse de lleno en una especie de thriller, de horror, donde sobre todo prevalece un humor negro muy truculento. Y también casi funciona como una parodia de estas películas que explotan el archiconocido argumento de la película clásica de Franju, Los ojos sin rostro. Creo que en ese sentido es todo un acierto, porque lo hace con una brillantez y una agudeza que no son habituales en películas de estas características y rodadas con estos medios en esa época. Vemos desde el principio que Grishmer basa su historia en elementos de estilo puro y duro, elementos narrativos y de montaje, más que de estética. Comienza prácticamente con el entierro del abuelo del cirujano plástico protagonista, en la que, mientras vemos una serie de imágenes, el abuelo, en una voz en off, narra el testamento que deja. Notamos que el desprecio hacia el cirujano plástico, que es su hijo, y el hermano, es bastante notorio. Solo les cede un perro y alguna chorrada que otra más, a la vez que se caga mucho en ellos. Pero, sin embargo, deja la herencia de 5 millones de dólares a la hija del cirujano plástico. Esto ya nos pone en antecedentes y ya nos da los indicativos de cómo es este personaje y qué es lo que le preocupa realmente, ¿no? Cómo se toma el hecho de que él no forme parte de esa herencia de 5 millones y si su hija, pues bueno, lo dice bastante... lo dice todo, prácticamente. Y empezamos ya a odiarle. Empezamos a sentir una animadversión muy cruenta hacia él. Pero a la vez tiene ese sentido del humor macabro, ese sentido del humor de personaje que me has propio de una película de gótico sureño, es casi de una película de la Amicus, porque este guión, firmado por el propio Grishmer, tiene mucho de aquellas películas de la Amicus, aquellas películas basadas en los cómics de la ECE, ¿no? De William Gaines, aquellos míticos cómics yankees de terror y moralinas. Y esta historia es completamente una historia de la EC Comics camuflada en este melodrama de horror gótico clásico estadounidense de los años 70. Y eso es lo que lo hace muy singular. Es lo que le hace realmente destacar, aparte de estos elementos de estilo, de montaje y narrativa que tiene Grishmer. Robert Landing, que es quien interpreta al personaje de cirujano plástico, borda el papel de Mad Doctor repulsivo. Su hija, Judith Chapman, que hace un papel doble magistral, es lo mejor de toda la película. Es la que mantiene el mayor interés de la cinta. Todo empieza a impulsarse cuando el personaje de Judith Chapman, la hija del cirujano, desaparece, porque ve como ya en los primeros minutos, en la segunda escena de la película prácticamente, su padre asesina a un noviete que ella tenía.
porque lo había pillado pues toqueteando a su hija, o sea, retozando con su hija de manera completamente consensuada, por otra parte. Ya vemos los celos absolutos que tiene hacia su hija, vemos que no soporta que su hija tenga algún tipo de relación con cualquier otra persona, o mejor dicho, con cualquier otro chico. Así que lo asesina de una manera súper fría, súper calculada. La película empieza de una manera violenta, de una manera sin ningún tipo de tapujos. Nos sorprende ya esa violencia visual, ese dramatismo desbocado, todo nos lo enseña frente a la pantalla, no oculta ningún detalle, no es una película sutil, es una película violenta, oscura, retorcida, y basa su estilo o su razón de ser en ello. Así que sabemos el motivo por el cual ella desaparece, es porque ha visto cómo su padre asesinaba a su novio o a su rollo o a su lo que sea. Así que cuando el cirujano se cruza casualmente, y esto es lo más F Comics, por la simpleza y por lo al grano que va la historia, encuentra una stripper que ha sido recientemente golpeada, se la lleva al hospital y ya sabemos lo que va a pasar. Va a reconstruir el rostro de su hija desaparecida en esta stripper, no solo para recuperar a su hija, que también, sino también para hacerle chantaje. Recuperar la herencia del abuelo, ir a medias con la stripper, 2,5 millones cada uno, un plan genial, un plan que le va de puta madre, hasta que aparece su hija verdadera. Y ahí es cuando las cosas empiezan a liarse y a volverse muy, muy interesantes. Como podéis ver hasta ahora, no es una película de terror al grano, no es una película en absoluto canónica en este sentido, es más un thriller en estado puro, un thriller melodramático de puro gótico sureño. Pero sí juguetea de una manera directa con el horror y con el también terror, la tensión, el suspense más angustioso. Pero se asemeja más a una película de suspense clásica de Hitchcock llevado al extremo, es decir, como una película de De Palma. ¿Podría compararse con Fascinación, aquella magistral película de De Palma que casi supera su modelo, Vértigo? A mí casi me gusta más Fascinación de Palma que Vértigo de Hitchcock. Sé que para muchos esto es sacrilegio, pero que os den por el culo. Fascinación de Palma mola más que Vértigo, que os jodan. Pero no van los tiros por ahí. Se asemeja mucho a una peli de Palma, pero no quiere hacer tantas carambolas narrativas. No quiere jugar a eso. No quiere llevar el suspense por un lado absolutamente estilístico y formal. Lo quiere llevar por el lado más retorcido y más juguetón de la historia. Eso es lo que me gusta, que no es un thriller de De Palma, es un puto thriller de este señor, John Grisham, que ha hecho una película única, reconocible por su argumento y por las formas que tiene de puro gótico sureño, y a la vez una película que es igual a sí misma, y eso es genial. Creo que es una película muy destacable, no es ninguna obra maestra, pero es una película muy, muy buena y un título muy a destacar por cómo está toda planteada, por no parecerse o por no querer parecerse a ninguna otra de manera demasiado evidente. Como he dicho, las interpretaciones de los protas, sobre todo de la chica, Judith Chapman, que interpreta un papel doble magistral, a la stripper que quiere liarse o que se enamora del personaje de Robert Landing, y de la hija que cuando llega está como desconcertada y sin embargo guarda las maneras y disimula un poco, como diciendo, bueno, preséntame a tu amiga, quién es, qué ha pasado, ¿no? He vuelto, tal, qué tal todo. Y bueno, esto me encanta, ¿no? Porque el espectador se puede oler un poco ya lo que puede pasar, que la hija sabe todo, la hija sabe qué ha pasado, la hija es perfectamente consciente de que tenía una herencia, aunque esto no queda del todo claro, de ahí el suspense de la película. Y bueno, se empieza un poco a conspirar contra Landing, ¿no? Y el espectador está un poco desconcertado, no sabe realmente qué pensar. Si se van a liar las dos chicas, se va a liar Landing con una de las dos, con su hija o con su amante, con la stripper con la que ha llegado al acuerdo de repartirse el dinero de la herencia. No sabemos realmente qué va a pasar, y ahí empieza lo bueno.
Durante el transcurso vemos alguna muerte que otra, como la del propio hermano del prota, de Landing, así bastante cruel y retorcido, con no pocas dosis de humor negro. Y, en fin, aunque sea un personaje muy repulsivo, como he dicho desde el principio, y nos provoca esa animadversión total, también empatizamos un poquito, o sea, nos gusta ese cabroncete perverso, nos gusta ese personaje cabrón, disfrutamos con él, a la vez que nos repugna y a la vez que le deseamos la peor de las suertes, también le acompañamos en su viaje de puro regocijo en los asuntos más perversos, ¿no? Familiares, nos encanta verle putear a los demás y a las personas que supuestamente le importan. Nos encanta ver a este personaje desgraciado y psicópata. Es lo más bonito de todo. Que no sepamos realmente qué es lo que va a pasar, aunque nos solemos varias opciones. Y seguramente acertemos. Si estamos un poco puestos a ver películas del palo, vamos a acertar. Vamos a sortear una serie de opciones y seguramente acertemos. Y la conclusión, bueno, en fin, ¿podría haber sido mejor? No lo sé, es la que es y a mí me gusta. Una conclusión fantástica que tiene que ver con las dos chicas protagonistas, que al final acaban siendo protagonistas, y tiene ese rollo retorcido, insisto, más propio de una historieta con moralina de la EC Comics o una película de la Amicus que una película de gótico sureño con elementos de terror. Así que es una película muy a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es una película que pone en contexto a un director como Grishmer para no perderle la pista en el futuro. Y hablando de futuro, unos 10 años después, poco más, poco menos, llegaría el turno de Blood Rage, la segunda película de Grishmer. ¿Tiene algo que ver con Bisturí? En las formas, prácticamente nada. Podrían decirnos que es de otro director y creérnoslo. Pero hay un poquito del Grishmer de Bisturí, sí. En un aspecto que parece superficial, pero no creo que lo sea. En la manera de narrar, en la manera de contar algunas partes de la historia de esta Blood Rage, de este ahora directamente slasher autoparódico y autoconsciente, y absolutamente alucinado y demencial, que es esta Blood Rage. Grishmer tiene un gusto por que sus personajes narren ciertas escenas de la película. Aquí en Blood Rage vemos como una psiquiatra narra una escena en concreto, que está sucediendo ante nuestros ojos, pero ella, mira, está narrando la historia sin que tenga luego una importancia vital en lo que es la historia, es decir, solo protagoniza esa historia, es la psiquiatra, y tiene ese momento en esa escena y en otra más, que es su destino, pero poca importancia tiene en la trama este personaje. Así que eso nos recuerda a cuando el abuelo de Bisturí está narrando su testamento, post-mortem, y tal. Y también cuando el padre está narrando la desaparición de su hija, que realmente se lo está contando a su hermano, mientras están tomando una copa en un bar, y está ocurriendo un flashback. Esa escena recuerda a Bisturí, así que yo creo que sí que reconocemos, por lo menos en una escena concreta, a Grishmer. Por lo demás, es una película completamente nueva, es una película que tiene poco de la inteligencia de Bisturí y de la seriedad y de la sobriedad de aquel estupendo thriller setentero, y esto es ya una parodia de mutilaciones, de sangres y tripas absolutamente demencial, divertida e imprescindible para todo buen amante de este subgénero, ¿no? Puro slasher yankee, sin paliativos, sin concesiones, sin excusas, sin mierdas que valgan. Y en ese sentido es un triunfo. Ahora bien, si lo ves bajo otro punto de vista, si quieres ver algo de sobriedad en esta película, quieres ver algo más sofisticado o bien llevado, bien armado en cuanto a historia, en cuanto a realización, te vas a decepcionar, porque es una película cuyo tempo y cuyo acting son pésimos. ¿De acuerdo? Hay escenas que son surrealistas en su
en su pura decisión formal. El acting es, como digo, espantoso, pero yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, el estilo de esta película se basa en lo ridícula que es en todos los sentidos, en todos los aspectos. Tiene grandes efectos especiales ultragores de Ed French, quien también se reserva un papel, como uno de los novios de una de las protagonistas. Un papel muy pequeño, anecdótico. Lois Lasser, aquella actriz que empezó a destacar o a despuntar con Woody Allen, también tuvo un noviazgo con Woody Allen entre los 60 y 70, ella estuvo en el reparto de Bananas, de Allen. Bueno, y Lasser es una conocida actriz estadounidense con cierto prestigio y bastante buena. Aquí está como desatada, aquí está como diciendo, bueno, a ver, vas a interpretar a una madre histérica, una madre loca, una madre que no sabe por dónde va, ni está completamente ida de sí, y ya le dieron pocas indicaciones para actuar. Yo creo que nadie de reparto tiene aquí muchas indicaciones para actuar. Aquí Griesemer se dedicó a filmar escenas brutales de violencia y sangre, y centrarse en una historia que no está mal dentro de su estilo autoparódico y autoconsciente, de unos hermanos gemelos, uno que asesina a una parejita en un drive-in y le echa la culpa al otro, que queda catatónico y no puede ni responder, y acaba en un psiquiátrico durante muchos años. Años después se escapa del psiquiátrico y el hermano, porque sí, nos explica, empieza a volver a matar. El hermano malo, digo, empieza a volver a matar. ¿A quién mata? Pues bueno, a todo lo que se le cruza por delante. Y en este sentido es especialmente divertida esta Blood Rage. Sin ligazón, insisto, con la anterior película de Griesemer, pero sí con una importancia bastante capital en el desarrollo de los slashers de los años 80. Creo que esta forma parte de un buen pack de slashers disfrutables de la época, junto a The Burning y otras del estilo. Y es, digamos, de las más autoconscientes, de las más paródicas que hay, y también de las más divertidas. Ahora bien, como he dicho, que nadie se espere algo demasiado sofisticado. Las secuelas de Viernes 13, por ejemplo, no son dechados de originalidad en ese sentido, no son dechados de sofisticación en ese sentido, pero sí eran películas bastante mejor armadas que esta Blood Rage, así que imaginaos cómo es esta Blood Rage. Queda únicamente disfrutar de la catarata de clichés, de la manera que tiene de reírse de sí misma esta película, o eso pienso yo, no estoy totalmente seguro, no preguntaba a nadie si esta película es realmente una parodia explícita del subgénero o una película que se toma un poquito en serio a sí misma. En todo caso me da igual, yo no me la puedo tomar en absoluto en serio, es una película cuyo, como he dicho, acting y tempo son terribles, y desde ese punto de vista le veo el valor, como película, como una especie de hija bastarda de una peli de Helen Lotter, sin la inteligencia ni la personalidad de Helen Lotter, pero sí con las maneras, con las formas de un Helen Lotter desatado y demencial, sobre todo por el personaje de Lois Lasser, que hace pues, un personaje esperpéntico que podría ser perfectamente venir perfectamente del reparto de una peli de John Waters de los 80. Así que dudo mucho que esta película se la tomara en serio nadie que participara en ella. Y ni siquiera reflexiona sobre las convenciones del subgénero del slasher, no hace nada con ellas, no nos quiere decir absolutamente nada que no sea ir más allá que otros slashers de la época, con una banda sonora mucho más exagerada a base de synthers que parece hecha hoy por nostálgicos de lo retro, ¿no? Ahora hay mucho director que decide encargar música pues, electrónica, muy retro y tal, que se asemeja muchísimo a la música, a la fantástica música, por otro lado, de esta Blood Rage, que es de lo más destacado, aparte de los estupendos efectos especiales de Ed French, aunque sean muy exagerados, ¿vale? Son unos efectos especiales que por momentos son muy realistas y muy convincentes, y por otros es absolutamente surrealista y de tienda de artículos de broma. Rodado todo con mucha luz, sobre todo por esta nueva edición de Arrow Video, que se ve especialmente bien, todo muy clarito y tal.
En fin, es una película que respeta totalmente el negativo original de la película, con lo cual la película se rodó así, no es que se haya cambiado, no se haya remasterizado de manera que se vea más brillante y tal, sino la película se rodó así. Arrow Video hace remasterizaciones basadas en los negativos originales y con supervisión de parte del equipo técnico, así que no es una cagada de nadie, la película es así, tiene que verse así, se hizo con esa intención de que se viera así, así que así es como se ve, y así es como tiene que verse, y así es como tiene que disfrutarse. Punto y aparte, para un final, que ya es el acabose del absurdo, y que no podemos más que sentir ternura por una película tan, por un lado, torpona, arquetípica, facilona y ridícula. Un contraste muy interesante, este dueto de películas de John Grishmer. Creo que son muy destacables, creo que un director así merece ser reivindicado. Creo que quien no haya visto ni Bisturí ni Blood Rage ya está tardando, son dos películas fundamentales para entender los dos géneros a los que pertenece, o los dos subgéneros a los que pertenece, y nada más, que seáis muy felices, comáis muy bien y creáis una mierda preciosa.